Hoy en Descubre Valladolid vamos a recorrer el Museo Casa de Cervantes. Es una casa muy vinculada a la realeza. No obstante, Miguel de Cervantes acudió en Valladolid en un inicio para conseguir los permisos para poder publicar El Quijote, y fue otro rey, Alfonso XIII, quien consiguió que saliese de la ruina al adquirir estos edificios. Curiosidades estas y otras muchas más que hoy vamos a conocer recorriendo la Casa Museo de Cervantes. Cervantes no estuvo aquí solo una vez, sino que él nació en el año 1547, él nació en Alcalá de Henares y después de pasar por distintas provincias también visitó Valladolid cuando tenía aproximadamente 3 años y medio, 4, pero no vivió aquí en su primera estancia en Valladolid, sino que él vivía en el antiguo Paseo de Santi Spíritus, en lo que hoy sería el Paseo Zorrilla, a la altura podríamos ver aproximadamente del Colegio de Lourdes, enfrente de lo que hoy es el edificio de la Consejería de Sanidad y que antiguamente era el convento de la Merced Descalza. Bien, después de distintos avatares en su vida, él cuando viene aquí, pues viene a raíz de que en el año 1601 el rey Felipe III, junto a su mujer Margarita de Austria, vienen aquí y trasladan la corte aquí. Entonces, Miguel de Cervantes en ese tiempo estaba en Madrid, habría escrito la primera parte del Quijote, y él necesita el privilegio real que le tiene que dar, claro, el rey en ese momento, Felipe III, para que pueda publicar e imprimir el Quijote. Entonces, aproximadamente se piensa que finales de la primavera, principios de verano del año 1604, Miguel de Cervantes se traslada aquí. En esa época, en Valladolid, conoce a Góngora, a Quevedo, también a Pineiro da Vega, que era un cronista portugués y que le nombra en su Fastiginia, su más célebre obra, incluso le nombra y le describe jugando a las cartas, a los naipes, mejor dicho. Por eso sabemos que Miguel de Cervantes le gustaba jugar a las cartas, a los naipes. Él aquí redacta el prólogo del Quijote y también aquí redacta la relación para obtener el privilegio real para poder publicar la primera parte del Quijote. Transcurren los meses y aquí, la noche del 27 de junio del año 1605, al final de esta calle, que hoy es la calle Miguel Íscar, donde hoy vemos la Casa Mantilla, antiguamente estaba el Hospital de la Resurrección, que fue derribado en el año 1890. Pues bien, en las inmediaciones de esta calle es herido un caballero de la Orden de Santiago, Gaspar de Espeleta. Llega malherido hasta estas casas, que son las casas de la antigua, ahora es la calle del Rastro, pero antiguamente era la calle del Rastro Nuevo, el Rastro de los Carneros. Entonces llega malherido hasta aquí, le oyen gritar y bajan a socorrerle 2 vecinos de Miguel de Cervantes. Le socorren, le suben a una casa y finalmente en la noche del día siguiente muere, el día 27. Fue un asesinato y por aquel entonces el alcalde de la ciudad, de la villa de Valladolid, era el alcalde Villarroel. Él tuvo que tomar declaración a todos los testigos de lo que había pasado, entre ellos Miguel de Cervantes. Y este documento se pierde en el tiempo y a finales del siglo XVIII es encontrado en el archivo de la Corte Real de Madrid. En esa toma de declaración figuraba él y por eso se sabe que es esta la casa y no otra, ¿no? Eso es, porque firmó Miguel de Cervantes. Bien, entonces es en el año 1866 cuando José Santamaría de Hita localiza la casa y de hecho es él el que hace colocar la placa que vemos ahí,
en la que pone aquí vivió Cervantes. En el año 1912, el comisario regio de turismo, que era de Valladolid, el marqués de la Vega Inclán, don Benigno de la Vega Inclán, da cuenta al rey Alfonso XIII del estado de deterioro que tiene la casa donde se supone que vivió Miguel de Cervantes. Otra vez una intervención real, ¿no? Eso es, sí, otra vez una intervención real. Entonces, Alfonso XIII está de acuerdo en, de alguna manera, colaborar para que no se pierda este inmueble y compra la casa, antiguamente la número 9 y que hoy es la número 14, donde vivió el escritor. Pide ayuda a Mr. Archer Huntington, que es el presidente de la Spanish Society de Nueva York. ¿Qué casas compra el Mr. Archer Huntington? Compra las dos colindantes. Hasta el año 1916, en que todas las obras son sufragadas por el Estado, hasta este año todas las reformas las pagan los propietarios. Explícanos las diferentes evoluciones que ha tenido la casa a lo largo de los años. Eso es. Los arquitectos Eladio Laredo y Vicente Traver lo que hacen es modificar la estructura del edificio. Y si empezamos por la parte externa, ellos quitan toda la cubrición de yeso de la fachada y lo que se ve es el entramado original, que era de madera. Y se ve que tenía también proporción en los vanos. Si hubiese podido dejar así, igual hubiese sido lo más acertado, pero ¿por qué opción se opta? Se opta por lo que estamos viendo, cubrirlo de ladrillo visto y, por así decirlo, la solución más, a lo mejor más adelantada, podríamos decir, o más, no sé, más original, es lo que hicieron en los balcones, porque están en voladizo y están en forja antigua. ¿Este jardín existía? ¿Es de la época, es original, claro, existía o se ha creado a continuación? Os comento una cosa muy importante, porque este terreno lo cedió el ayuntamiento en el año 1912, porque este es una parte muy golosa del centro de la ciudad y seguramente se hubiese construido enfrente y no hubiésemos tenido buena perspectiva de lo que es la casa, el Museo Casa de Cervantes. El esquema, el diseño del jardín es típicamente español, en origen tenía bojes y mirtos. A destacar en la parte central una fuente de alabastro con un remate del siglo XVI. Hasta el año 1955 este jardín tenía una altura más. De hecho, en lo que ahora vemos que sería la parte de la fachada, había como una pérgola elevada y que estaba sostenida por columnas con capiteles y que se piensa que proceden del Alcázar sevillano. Este jardín baja al nivel que tenemos ahora actualmente en el año 1955. La portada del Hospital de la Resurrección. Esa portada también la adquirió el marqués de la Vega Inclán cuando se derrumbó el hospital, que ya hemos hablado antes, que estaría en la esquina donde veis la Casa Mantilla y que, si os dais cuenta, hay una placa que recuerda a Miguel de Cervantes. ¿Por qué el marqués quiso adquirir y quiso colocar aquí está? Eso es, pues porque un poco para recordar a Miguel de Cervantes, porque en la portada del Hospital de la Resurrección se utiliza para localizar una de sus novelas ejemplares, que es El coloquio de los perros, porque Cipión y Berganza pues tienen sus animadas conversaciones en aquella portada. Nos encontramos en la biblioteca cervantina. Se inauguró el 23 de abril del año 1916, que sería el tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, ya que murió el 23 de abril del año 1616 y que murió en Madrid. Lo que pasa es que poca gente sabe que en época de Miguel de Cervantes, en su segunda estancia aquí en Valladolid, cuando vivió en la primera planta de esta casa, esta zona en la que nosotros estamos ahora era una tabernilla. En la época en la que se remodelaron todas las casas, este tabique llegaba hasta donde vosotros estáis, y aquí esto era un pajar. Aquí había dos orificios y porque se pasaba la paja a los animales que podrían estar en esta cuadra. Otra estancia más pequeña. Eso es. Y fue la segunda biblioteca más importante
importante de toda España, después de la Biblioteca Nacional. Consta de 4.000 ejemplares, la mitad aproximadamente de ellos fueron donados por el Marqués de la Vega-Inclán y el resto de ejemplares eran duplicados de la Biblioteca Nacional. El marqués lo que pretendía era crear dos bibliotecas, una para las clases populares y otra que tuviese ejemplares de obras más inéditas y más especiales de la obra de Miguel de Cervantes. Estabas comentando que era una biblioteca peculiar porque esos 4.000 libros iban destinados en función del estatus social, pero también era una biblioteca que hacía diferencias en función del sexo de las personas, de los potenciales usuarios. Eso es, tenemos documentación gráfica en la que se separaba la consulta hecha por mujeres respecto a la consulta hecha por hombres. ¿Sigue funcionando como biblioteca o ya no es consulta? No se utiliza como consulta. De hecho, hubo una inundación y en el 1936, por así decirlo, dejó de usarse como biblioteca de acceso público. O sea, que el ramal de la Esgueva que pasaba por Miguel Iscar afectó a los libros que aquí había. Sí, de hecho muchos de ellos peligró su estado de conservación. En la biblioteca nos encontramos una de las pocas imágenes, no sé si la única, que tenemos de la figura de Miguel de Cervantes. Sí, aquí en la biblioteca podemos ver un retrato de Miguel de Cervantes porque no se conserva ningún retrato de la época. ¿Cómo sabemos cómo era? Pues porque él se autodescribe físicamente en el prólogo de las novelas ejemplares. Carolina, hemos accedido ya a la planta de lo que era la casa de Miguel de Cervantes. No sé, ¿qué hilo conductor o con qué idea está montada esta zona que recrea la casa de Miguel de Cervantes? Vale, pues la idea es recrear la casa en la que vivió Cervantes, ¿de acuerdo? Contamos para ello pues, con fuentes literarias, con pintura, con los propios documentos familiares, tanto de lo que fue su mujer, Catalina de Salazar, como de su hija Isabel. De estas dos mujeres tenemos tanto cartas de dote como testamentos. Entonces la casa se ha ambientado en una casa castellana modesta del siglo XVII, que sigue a su vez los parámetros a nivel arquitectónico, a nivel de disposición interna, ¿de acuerdo? Y se ha querido pues, ambientar eso y en la medida de lo posible utilizar mobiliario y demás utensilios con los que contaba esta familia. Entonces ahora mismo nos encontramos en el recibimiento. Hay que decir que en la época de Cervantes, recibimiento como tal, como sala donde se recibe a las visitas, solo lo tenían las casas acomodadas. Esta estancia en concreto, la familia de Cervantes la utilizó no solo para recibir a las visitas, sino también como lugar de trabajo e incluso como lugar de descanso para dormir. Otra de las estancias que está en esta primera planta, en lo que era la zona de la casa, es precisamente la zona que utilizaban las mujeres para hacer sus labores. Sí, es conocido como el estrado. En esta casa tenemos un estrado, es una ambientación, ¿de acuerdo?, de comienzos del siglo XVII. Entonces, ¿cuál era la función que tenía el estrado? Pues en el estrado las mujeres leían, cosían, como podéis ver, hay objetos pues, como devanaderas, usos, la propia rueca. También, debido al carácter multifuncional de las estancias, en el propio estrado pues, también las mujeres recibían visitas, ¿de acuerdo? Incluso las amigas más íntimas eran recibidas por mujeres que podían tener dentro de su aposento un pequeño estrado. Una de las zonas que más llamará la atención, me imagino, a los visitantes es precisamente la zona donde se supone que el escritor está escribiendo, redactando, si es que en algún momento redactó alguna novela, que es algo que no se sabía a ciencia cierta, precisamente el escritorio, ¿no?, la silla, la mesa en la que Miguel de Cervantes trabajaba. Sí, esa mesa no es original, no sabemos si fue utilizada o no por Miguel de Cervantes. Esa habitación es una recreación. El aposento se utilizaba tanto para dormir como lugar de trabajo. Había también pues, un brasero, estaban objetos de devoción, debido a que pues, era la época de la Contrarreforma y se hacía mucho culto pues, a los santos, a la Virgen, y eso lo podéis ver en la estancia. Tenemos una hornacina, ¿no?, con la imagen de una virgen, creo que es. Sí, es una virgen de la leche.
¿Y por qué esta virgen y no otra? ¿Es a la que él tenía, no sé si devoción? Esa virgen consta en la carta de dote de Catalina de Salazar, es lo que sabemos. Es un anónimo flamenco del siglo XVI y estará relacionado con lo que te comento, con ese culto a la Virgen María que se hace en la época de la Contrarreforma. Hay otras estancias también que tienen cuartos de menor tamaño ya, que tienen cama, y luego la cocina, que no es una cocina como entendemos ahora, ¿no? El uso que nosotros damos a una cocina como solo el lugar para ingerir alimentos y demás o cocinar, sino que en este caso era diferente en la época en la que ellos vivían. Sí, sí, esta cocina de la Casa Cervantes también se utilizaba como un lugar donde dormían los criados, ¿de acuerdo? Entonces, debido a que parte de la casa era de madera, debido al riesgo de incendios, pues se cocinaba fuera, en los patios. Los patios eran utilizados pues como corrales, como lugar donde se tendía la ropa, para lavarla también y para hacer la comida. Entonces, no había chimenea como tal, ¿de acuerdo? Eso es una ambientación, pero dentro sí que tienen braseros, anafres, morillos, caballetes, todo ello para cocinar. Y también, como le digo, dormían los criados ahí. Y en el comedor, donde se supone que la familia comía, pero aunque también se hacían otros usos, hay una porcelana, ¿no? Sí, son reproducciones de cerámica de Talavera de la Reina, que era la cerámica característica, ¿de acuerdo?, de este periodo, y se reproducía en distintos puntos de España, ¿de acuerdo? Como me has dicho, en el comedor como tal, o sea, en la época, solo las clases acomodadas reservaban una estancia específica a comer, ¿no? Pero en las clases, por parte de las clases más modestas, no había una estancia donde todos se reunían para comer. De hecho, lo común era que se comiera en la propia habitación, en el propio aposento. O sea, las estancias tienen un carácter multifuncional, como podéis ver. Has hablado que era una construcción basada en la madera, lo vemos en las puertas y también en la zona de los techos, ¿no? Exactamente. Sí, esta estancia reproduce también un modelo de la época, que es que las estancias se desarrollaban de manera longitudinal, ¿de acuerdo? Y se iban reproduciendo en secuencia. Y también, como tú dices, las características son parecidas, bueno, parecidas no, iguales en todas las estancias. Como veis, las paredes son encaladas, ¿de acuerdo? El suelo es de baldosa de barro y tenemos viguería de madera que va alternando con bovedilla. Y eso se reproduce en todas. Hemos dicho que aquí vivían 6 o 7 personas, pero solo vemos 2 camas. ¿Cómo se organizaban? Sí, eso es porque en el mismo día, ¿de acuerdo?, se colocaban los colchones en el suelo y luego se retiraban. De hecho, veis 2 camas, pero están constituidas por varios colchones, porque cuantos más colchones había, eso simbolizaba un estatus social superior. Entonces, como tenemos varios colchones, en el mismo día se colocaban y se retiraban. Hay una curiosidad que nos has comentado, sí, sobre la sala en la que las mujeres recibían visitas. Sí. ¿Qué sucedía cuando una mujer tenía una visita? Pues cuando era un hombre, el hombre siempre tenía que sentarse en una silla fuera del estrado. El estrado solo lo podía ocupar las mujeres, ellas. ¿Tenéis aquí documentos escritos de la época de Miguel de Cervantes? Sí, tenemos aquí, como veis aquí en esta pequeña vitrina, pues tenemos una carta facsímil cuyo original se encuentra en el archivo de Simancas y que bueno, hace referencia a su etapa como recaudador de impuestos. Tenemos un libro también que hace referencia a la genealogía del apellido Cervantes, una edición del Quijote y un libro muy importante que relata su cautiverio en Argel, ¿de acuerdo?, que es este de aquí, que es Topografía General de Argel. Porque Miguel de Cervantes participó en varias batallas, una es la de Lepanto y se le ha puesto un apellido como Manco de Lepanto y parece ser que no es correcto, ¿no? No, efectivamente, en la batalla de Lepanto recibió 2 arcabuzazos y luego también recibió una herida en la mano izquierda, pero él mantenía la mano. O sea, simplemente no es la tenía inutilizada, ¿no? Exactamente. Patios, en su origen,
estaban divididos por distintos tabiques, por supuesto, que eran diferentes casas, eran un total de 4, como sabéis. Entonces, la función original era establecerse como cocinas, debido a lo que hemos comentado anteriormente del riesgo de incendios en el interior de las viviendas. Posteriormente, usarse como cocinas, también tenemos constancia que se usaron como corrales y también para lavar y tender la ropa. Justo el tabique que tenéis detrás vuestra es uno de los tabiques que se conservan de esta separación que os menciono, y en ellos podéis observar 4 relieves con escenas del Quijote. Estos relieves fueron esculpidos por Pablo Santos Berasategui en 1877. ¿A qué se deben? ¿Cuál fue su origen? Su origen fue que el anticuario, farmacéutico y cervantista Mariano Pérez Mínguez inició una suscripción pública, ¿de acuerdo?, para mandar construir una escultura de Cervantes. Entonces se decantó por Nicolás Fernández de la Oliva, ¿de acuerdo?, que era profesor en la Academia de Bellas Artes, y fue quien creó la escultura. Esta escultura en un primer momento está ubicada en la zona Campillo del Rastro, muy próxima a este museo. En la zona donde nos encontramos, ¿sí? Y después fue el ayuntamiento quien decidió ese traslado a su ubicación actual, que es la plaza de la Universidad de Valladolid. Y estos imágenes que tenemos aquí estaban antes en la parte baja de la escultura, ¿no? Exactamente, en el pedestal original. El pedestal actual fue uno que se creó posteriormente y ahí actualmente no hay nada. Estos relieves exclusivamente los tenemos en este tabique. Esta fuente surtidor que tenéis aquí, que es el último detalle que os voy a comentar, en 1955, que es cuando tuvo lugar el cambio de altura del jardín, ¿de acuerdo?, pues este surtidor estaba en la parte baja. El jardín delantero, ¿no? Exactamente, en la parte baja, y bajo lo que era la pérgola, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mismo año se trasladó aquí, y la verdad es que el tema del agua pues da una sensación de relajación que ayuda bastante cuando los visitantes vienen a vernos. ¿Cómo está hecha la fachada interior? ¿Se parece la fachada que da hacia la calle a la fachada que da hacia los patios? Se parece en lo que respecta a la distribución y principales elementos, es decir, en torno a 1560 se estableció un modelo único de arquitectura, en concreto en Valladolid, ¿de acuerdo?, que son regularidad en la distribución de los vanos, ¿de acuerdo?, mínima ornamentación, la cual se reducía casi en su totalidad al marco de las ventanas. En la primera planta tenemos los balcones, que en un principio eran balcones de madera, pero que posteriormente fueron sustituidos por balcones de forja antigua, y luego lo que es la siguiente planta en altura, pues son simplemente ventanas de pequeño formato. Entonces, mientras la parte baja está formada por una sillería de piedra, el resto pues, es ladrillo, y en concreto en la parte superior, que había tabiques de madera, pues fueron también tapados con ladrillo. Carolina, eran 4 casas independientes que ahora se han unido en una única casa, pero en su día vivían 4 familias. ¿De quién son obra estas casas? ¿Quién las mandó construir? Pues estas obras fueron mandadas construir por Juan de las Navas, que adquirió unos solares heredados de su padre y otros en la calle Rastro Nuevo de los Carneros. Y fue donde aquí construyó estas casas, compradas, ¿eran todas de alquiler? No sé si se sabe ese dato, si eran todas familias que no eran de la zona. No puedo asegurarlo, pero creo que todos eran familias, o sea, todos eran vecinos. Y de hecho la distribución de las casas como podéis ver, planta baja, planta primera, buhardilla, la distribución es la misma. Hoy en Descubre Valladolid hemos conocido la Casa Museo de Cervantes. El ilustre escritor residió en Valladolid al menos en 2 ocasiones, aquí ya de adulto cuando quería publicar el Quijote y necesitaba tener el permiso real. Se le conocía como el manco de Lepanto, pero hoy hemos sabido que realmente no era manco, simplemente tenía unas heridas en su mano izquierda por la batalla de Lepanto. Curiosidades todas ellas que hemos descubierto hoy en Descubre Valladolid.